Hola, tenemos aquí otro vídeo más que os cuelgo de otro tema que he aprendido más. Es que en este caso es el título 3, el capítulo 2 de la Constitución, que es de la elaboración de las leyes. Todos los PDFs que os voy enseñando en la pantalla siempre os lo dejo colgado aquí abajo, os dejo el link donde podéis encontrar todos los PDFs que voy poniendo, por si lo queréis. La elaboración de las leyes está regulado en el título 3, capítulo 2 de nuestra Constitución. En primer lugar, os he puesto la ley orgánica, que es el artículo 81, que son las leyes relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueban los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. Su aprobación, modificación y derogación se necesita una mayoría absoluta en el Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Las leyes orgánicas son leyes muy importantes. O sea, ya se ve que regulan derechos fundamentales y libertades públicas. Son las que aprueba el Estatuto de Autonomía y el régimen general y está regulado por la Constitución. Las leyes ordinarias regulan todo el resto de las materias, como por ejemplo los decretos leyes, decretos legislativos, y su aprobación, modificación, se necesita una mayoría simple. No es como en las orgánicas, que es mayoría absoluta. Aquí con una mayoría simple del Congreso ya hay más que suficiente. Los decretos legislativos. Los decretos están regulados por el artículo 82 y 85 de la Constitución y son aprobadas por el Gobierno porque se le delegan de las Cortes y les indican con las instrucciones cómo tienen que hacerlo. Es decir, las Cortes es el poder legislativo, es el que hace las leyes. Las Cortes dan como unas pautas y les marcan unas pautas y un tema. Y entonces el Gobierno tiene que hacer una ley sobre cómo le indica a las Cortes y no puede salirse de ahí. Lo que le dicen las Cortes es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Por eso dice que se le delega, las Cortes lo delega al Gobierno y le da las instrucciones de cómo lo tiene que hacer. La delegación en ambos casos siempre se realiza atendiendo a: de forma expresa, tiene que quedar claro que se está haciendo esa delegación por parte de las Cortes. Es decir, el gobierno, en las Cortes tiene que dejar bien claro que las pautas que tiene que seguir el Gobierno. Tiene que quedar claro el material al que se refiere. Tiene que ser un tema concreto. La delegación se agotará cuando el Gobierno apruebe la ley. Y solo es esta delegación para el Gobierno, no para otra autoridad. Es decir, únicamente las Cortes delegará el poder hacer leyes, el poder hacer decretos legislativos al Gobierno. El Gobierno solo puede hacer decretos legislativos, no puede hacer ningún otro tipo de leyes más. Decretos ley. Aquí tenemos un gran ejemplo, que es el decreto ley que salió durante el COVID. Era un decreto ley. Los decretos ley están regulados por el artículo 86 de la Constitución y se dicta por el Gobierno en casos extraordinarios y de urgencia necesidad, como fue el tema del COVID. Y no podrá afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el artículo 1 de la Constitución. Bueno, no sé si os acordáis, pero salió una noticia al cabo de unos años, hace poco tiempo, que decía que el Tribunal Constitucional había tirado atrás las leyes que se hicieron durante el COVID porque te prohibían salir de casa cuando
cuando uno de los derechos fundamentales que tenemos en la Constitución es el derecho a poder salir, el derecho a poder manifestarnos. Y, bueno, si buscáis por internet, encontraréis que el tribunal echó para atrás y todas las multas que se pusieron en todo aquel tiempo se tuvo que devolver el dinero. Ciudadanos, sí. Las Cortes tienen que aprobarlo, o sea, una vez que se hace el decreto ley, el gobierno crea el decreto ley, las cortes tienen que aprobarlo. Si se oponen, se reunirá el Congreso de Diputados al cabo de 30 días para determinar si lo convalidan o no el decreto ley. Materias que no pueden regular. Las que afecten al ordenamiento de instituciones básicas del Estado, al régimen de las comunidades autónomas, derecho electoral general, deberes y libertades. Okay. Las disposiciones administrativas. Os he colocado las leyes según su orden. ¿Vale? Entonces, las disposiciones están abajo de todo de la pirámide. Por arriba tenemos las leyes ordinarias, que son los decretos leyes. Encima tenemos la ley orgánica y encima de todo, encima de nuestra pirámide, está la Constitución. ¿Vale? Dentro de las disposiciones administrativas son los reglamentos, los decretos, órdenes, circulares, instituciones. No es como una ley. Un reglamento nunca puede modificar una ley, pero una ley sí que puede modificar un reglamento. Entonces, son aprobadas por el Consejo de Ministros, presidente, ministros, etc. Y el Tribunal Constitucional no va a controlar esto, excepto que alguna excepción. Es decir, excepto que alguien diga, en este reglamento esto no es correcto. Entonces, el Tribunal Constitucional irá a mirar a ver si es cierto o no lo que dice la persona. Los decretos legislativos y los decretos leyes tienen rango de ley, porque no son dictadas por las Cortes, sino por el Gobierno. Una cosa que no os he dicho de aquí de las leyes es que las leyes entran en vigor a partir de 20 días que se hayan publicado si la ley no dice lo contrario. ¿Vale? Es decir, una vez que se hace la ley, el rey tiene 15 días para firmarlo. Y una vez que lo firma el rey, se publica al día siguiente y entra en vigor al cabo de 20 días, siempre y cuando la ley no diga lo contrario. O sea, la misma ley no diga lo contrario. Entonces, las fuentes directas del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales. No confundáis por la jurisprudencia, no es una ley, no es un ordenamiento jurídico, es una fuente indirecta. Las fuentes directas son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. La iniciativa legislativa puede ejercerse es decir, ¿quién puede hacer leyes? ¿Quién puede pedir que se haga una ley? Puede ser el Gobierno, el Congreso de los Diputados y el Senado, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas o el pueblo. El Gobierno solo y únicamente hace proyectos de ley. Estos proyectos se aprueban primero en Consejo de Ministros, luego se remite al Congreso de los Diputados, que tiene que ir acompañado de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para que éste pueda pronunciarse sobre ellos. Está regulado en el artículo 87 y 88 de la Constitución. El Congreso de los Diputados y el Senado.
solo pueden hacer proposición de ley. Está impulsada por un grupo de parlamentarios o puede ser individualmente. Y siempre tiene que ser 15 diputados o 20 senadores. Pedir que se realice una ley, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, remitiendo a la mesa del Congreso de los Diputados una proposición de ley y designando a 3 de sus miembros como representantes para que se encargue de su defensa. También igual lo tenéis regulado en el artículo 87. O el pueblo a través de a lo que se llama iniciativa legislativa popular. No sé si alguna vez habéis ido por la calle y os han pedido una firma sobre algún tema en concreto. Pues bien, que sepáis que hay cosas que como ciudadanos no podemos pedir, ¿vale? Entonces, para poder tener la iniciativa para hacer una ley, se necesita primero 500 firmas acreditadas, es decir, que tiene que estar con el DNI. Si no tiene DNI, no es una firma acreditada. Y no puede proceder en materias propias de ley. Mejor dicho, no puede modificar leyes orgánicas, ni leyes tributarias, ni de carácter internacional. Es decir, que si alguna vez vais por la calle y os piden que firméis una iniciativa legislativa para que bajen el impuesto, no sé, a los jubilados, no, que bajen los impuestos a los trabajadores, pues que sepáis que eso no se puede hacer, ¿vale? Porque, primero, no se puede modificar una ley orgánica ni una ley tributaria, ¿vale? Ni tampoco está permitido una iniciativa legislativa a lo relativo a la prerrogativa de gracia, es decir, que liberen a un preso, que pidan perdón por aquel preso. Eso tampoco puede ser iniciativa legislativa popular. Y aquí os he puesto, en teoría eso es una pirámide, ¿vale? Pero no me dejaba el programa. Entonces lo he puesto así en forma de cuadrados. Arriba de todo tenéis la Constitución, que es la orden suprema. Luego tenéis la ley orgánica y la ley ordinaria, que son leyes formales. El Real Decreto, el decreto legislativo, que son normas con rango de ley. Y todo seguido tenéis Real Decreto de los ministros, órdenes ministeriales, disposiciones, que son reglamentos de ley sin fuerza de ley. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si te ha gustado, dame un like. Y suscríbete para estar al día de todos los vídeos que voy colgando. Y si te ha gustado, por favor, ayúdame a hacer realidad mi sueño, que es compartir todo lo que voy aprendiendo durante todo este tiempo. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Y si estás opositando, pues mucha suerte. Nos vemos el día del examen. Y si estás aquí porque quieres aprender, muchas gracias. Adiós.